En Mardin, el sultán Asim, de 37 años, regresó sin avisar a su casa de campo, buscando únicamente silencio. Pero al cruzar la puerta, encontró a Zara, de 25 años, una joven desconocida viviendo dentro de ella. Y en ese instante, ninguno de los dos imaginó que aquella invasión cambiaría sus destinos para siempre. La puerta se abrió con fuerza y no hubo tiempo para el silencio. El sultán Azim se quedó congelado en medio de la sala justo en el instante en que ella apareció. Zara también se detuvo. Las miradas de ambos se encontraron como si el mundo se hubiera detenido ahí mismo. «¿Quién eres tú?», lanzó él, con una voz firme y cortante. Ella dio un paso hacia atrás, visiblemente asustada. Yo puedo explicarlo», dijo casi sin aliento. Pero ya era demasiado tarde, porque en ese segundo, lo que debía ser un refugio, se convirtió en un enfrentamiento directo, y la decisión de él podía cambiarlo todo. El sultán no parpadeó. Analizaba cada detalle de ella como si estuviera leyendo una amenaza. «Invadiste mi casa», dijo, avanzando un paso. Zara tragó saliva. «Pensé que estaba abandonada, no lo sabía», intentó justificarse. Pero Asim no parecía dispuesto a escuchar. Había algo en aquella escena que lo alteraba de una manera distinta. No era solo la invasión, era el momento, justo cuando había decidido huir de todo. Y ahora, ahí estaba ella, rompiendo el único lugar donde creía que encontraría paz. Por un instante, el tiempo retrocedió, y el recuerdo llegó como un golpe. El sultán Asim, días antes, sentado en el trono, rodeado de voces que no decían nada verdadero, consejeros adulándolo, alianzas falsas, sonrisas escondiendo intereses. «Majestad, esto es lo mejor para el reino», decían, pero nadie preguntaba qué era lo mejor para él, y aquello comenzaba a asfixiarlo, porque el poder sin verdad cansa. Y el sultán ya no podía seguir fingiendo que aquello no lo consumía. Las reuniones eran interminables. Cada decisión cargaba peso, cada palabra tenía consecuencias. Pero lo peor no era eso, era el vacío. El sultán Asim se daba cuenta cada vez más de que no tenía a nadie real a su lado, ningún amigo, ninguna conexión verdadera, solo títulos, cargos y máscaras. «Esto no puede ser todo», pensó una noche, solo en sus aposentos, y en ese momento, algo dentro de él comenzó a romperse. Intentó ignorarlo, intentó seguir como siempre lo había hecho, fuerte, firme, inquebrantable, pero su cuerpo comenzó a responder. El cansancio se convirtió en irritación, la irritación se volvió silencio, y el silencio se transformó en distancia. El sultán ya no reconocía su propia rutina. «Necesito salir de aquí», murmuró mirando el vacío del palacio. No era debilidad, era supervivencia, porque si seguía ahí, sabía que perdería algo que jamás podría recuperar. Y así fue como llegó la decisión, rápida, sin aviso. El sultán Asim simplemente se levantó y se fue, sin anunciarlo, sin explicaciones. Dejó el palacio atrás como quien huye de un incendio invisible. «Solo unos días. Solo necesito respirar», se dijo a sí mismo. En el fondo había algo más, un deseo silencioso de encontrar, algo que ni siquiera él sabía nombrar, pero que, de alguna manera, parecía esencial. El viaje hacia Mardin fue silencioso, el camino largo, casi hipnótico. El sultán observaba el paisaje sin realmente verlo. Su mente seguía atrapada en lo que había dejado atrás, pero poco a poco, algo dentro de él comenzó a desacelerarse. «Allá nadie me buscará», pensó, y eso le dio una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que tendría paz. Recordó la casa de campo, sencilla, aislada, lejos de todo. Un lugar donde podía ser solo Asim, no el sultán. «Eso es lo que necesito», dijo en voz baja. Ninguna exigencia, ninguna expectativa, solo silencio, solo él. Pero incluso en ese pensamiento había una contradicción que evitaba enfrentar, porque, en el fondo, no quería estar completamente solo.
Había noches en las que el sultán extrañaba algo que nunca había tenido: conversaciones sinceras, una presencia verdadera, alguien que no lo viera como poder, sino como hombre, y eso dolía más que cualquier disputa política. Tal vez estoy pidiendo demasiado, pensó, y entonces guardó silencio, porque admitir aquello era reconocer una debilidad que nunca le había mostrado a nadie. El caballo disminuyó la velocidad cuando la casa apareció en el horizonte. El sultán respiró hondo. «Por fin», murmuró. Aquello debía ser el comienzo de días tranquilos, un nuevo inicio silencioso, pero había algo extraño en el aire, algo que no pudo explicar en ese momento. Solo lo sintió y lo ignoró, porque a veces uno decide no ver aquello que podría complicarlo todo aún más. Al acercarse a la puerta, el sultán ya se sentía más ligero. El peso parecía haberse quedado atrás. «Aquí nadie entra», dijo con convicción. Era el único lugar donde tenía el control absoluto, o al menos eso era lo que creía, porque en el instante en que su mano tocó la manija, algo cambió, un detalle casi invisible, pero suficiente para romper aquella certeza. La puerta se abrió, y el silencio que esperaba no apareció. Había presencia ahí, vida, y eso no tenía sentido. El sultán frunció el ceño de inmediato. «¿Qué?», murmuró, entrando lentamente. La casa no estaba abandonada como debía estarlo, y esa fue la primera señal de que sus planes acababan de cambiar. Aunque él todavía no lo supiera, el rumbo ya era otro. Dio algunos pasos más. El ambiente estaba demasiado ordenado, demasiado limpio, demasiado vivo. «Alguien estuvo aquí», dijo ahora en alerta. El cansancio desapareció por completo. El sultán había vuelto al modo que conocía tan bien, atento, calculador, pero había algo distinto. Aquello no parecía una amenaza común, era más inesperado, y eso lo inquietaba. El sonido llegó de repente, un movimiento rápido. El sultán giró de inmediato, y entonces ella apareció. Zahra. Ambos se miraron como si ninguno supiera qué hacer primero. «No deberías estar aquí», dijo él con firmeza. Ella intentó retroceder, pero no tenía a dónde ir. «Yo pensé que…», comenzó, pero se quedó paralizada, porque la mirada de él no dejaba espacio para errores. El ambiente se volvió pesado. El sultán avanzó un paso. Zahra dio otro hacia atrás. Era un juego silencioso de tensión. «Habla ahora», exigió él. Y ahí, en ese instante, el poder estaba completamente en sus manos. Pero lo que él todavía no percibía era que la presencia de ella comenzaba a mover algo dentro de él que llevaba demasiado tiempo ignorando. Zahra respiró hondo, intentando recomponerse. «No tenía a dónde ir», dijo finalmente. La voz le falló, pero la verdad estaba ahí. El sultán entrecerró los ojos. Aquella no era la respuesta que esperaba, ni la explicación que resolvería todo, pero fue suficiente para despertar una duda, y las dudas, para alguien como él, eran peligrosas. Cruzó los brazos analizando cada palabra de ella. «¿Y decidiste invadir?», preguntó secamente. Zahra negó rápidamente con la cabeza. «No fue así. Yo solo necesitaba un lugar seguro». Seguro. Esa palabra resonó de una forma extraña dentro de él, porque hacía mucho tiempo que ni siquiera él sabía lo que significaba eso, y de repente ella estaba ahí diciendo exactamente lo que él sentía. El sultán desvió la mirada por un segundo, pequeño, rápido, pero suficiente para mostrar que algo había cambiado. «Elegiste el lugar equivocado», dijo, recuperando la firmeza. Pero ya no era el mismo tono de antes, porque en el fondo comenzaba a darse cuenta de que aquella situación no era tan simple como parecía. Zahra dio otro paso hacia atrás. «Puedo irme», dijo casi por impulso, y ahí, por primera vez, el control se escapó un poco de las manos de él, porque esa posibilidad provocó una reacción inesperada. El sultán no respondió de inmediato, solo se quedó mirándola, pensando, calculando, sintiendo.
El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero ahora era diferente, pesado, inestable. El sultán Asim no apartó la mirada. «Te vas a ir», dijo directamente, sin elevar la voz. Zara se quedó inmóvil por un segundo, como si esperara otra reacción. No llegó. «Toma tus cosas y vete ahora», añadió él con firmeza. No había espacio para discutir. Su autoridad llenaba todo el ambiente, y ella entendió. Aquel no era un lugar donde pudiera insistir. Zara asintió con la cabeza, sin atreverse a mirarlo de nuevo. «Sí, señor», respondió en voz baja. Caminó rápido hacia la pequeña habitación donde había dejado sus cosas. No eran muchas. Algunas prendas, un paño viejo, nada que llamara la atención. Mientras las recogía, sus manos temblaban, no solo de miedo, también de frustración, porque por primera vez en días había encontrado un lugar donde quedarse, y ahora lo estaba perdiendo otra vez. El sultán permaneció inmóvil en la sala, escuchó sus pasos, el sonido de la ropa doblándose apresuradamente. «Ese no es mi problema», murmuró para sí mismo. Así era como funcionaba, frío, directo, sin involucrarse. Aún así, algo en aquella situación se negaba a desaparecer, como una molestia leve, difícil de ignorar, pero no cedió. Todavía no. Zara regresó con un pequeño bulto entre las manos. Evitó mirarlo directamente. «Ya me voy», dijo casi en un susurro. Asim apenas inclinó ligeramente la cabeza, autorizándolo sin palabras. Eso era suficiente. Ella caminó hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Cuando su mano tocó la manija, el cielo se vino abajo. El sonido de la lluvia llegó con fuerza, repentino, casi violento. El viento golpeó la casa con intensidad, haciendo vibrar las ventanas. Zara se quedó congelada, abrió un poco la puerta y retrocedió de inmediato. La tormenta afuera no era normal, era demasiado intensa. «Yo no puedo salir así», dijo, volteando hacia atrás por primera vez con un poco más de urgencia en la voz. El sultán observó en silencio. Conocía ese tipo de lluvia. Sabía lo que significaba. Caminos inundados, visibilidad casi nula, riesgo real. Cerró los ojos por un segundo como si estuviera calculando algo. Cuando los abrió, ya había decidido. «Cierra la puerta», ordenó. Zara obedeció al instante. «Te quedas hasta que pase la lluvia». Su voz seguía siendo firme, pero había un cambio sutil en ella. Ella parpadeó sorprendida. «Gracias». «Yo, no me agradezcas», la interrumpió. «Te quedas, pero cada quien en su espacio, sin preguntas, sin libertad». Zara asintió rápidamente. «Sí, señor». La tensión no desapareció, solo cambió de forma. Ahora ya no era un enfrentamiento directo, era convivencia forzada. La noche cayó pesada. El sonido de la lluvia dominaba todo. El sultán permaneció sentado, distante, como si ella ni siquiera estuviera ahí. Zara observaba desde lejos, en silencio, pero había algo en ella que no encajaba con aquel silencio absoluto. Después de un rato, se levantó despacio y caminó hacia la cocina. No pidió permiso, simplemente actuó, porque para ella, quedarse quieta nunca fue una opción. El aroma comenzó a extenderse por toda la casa, algo sencillo, cálido. El sultán lo notó de inmediato, frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sin moverse de su lugar. «Comida», respondió ella, sin mirarlo. «Pensé que usted no había comido». Él no respondió de inmediato, pero tampoco le ordenó detenerse, y eso ya decía mucho. Minutos después, Zara colocó un plato sobre la mesa con cuidado. No dijo nada, solo se apartó. El sultán miró la comida, luego a ella. «No pedí esto», dijo secamente. «Lo sé», respondió ella con calma. «Pero aún así, ahí está». El silencio regresó, pero ahora había algo diferente mezclado en él. Él tomó el tenedor, probó la comida, sin mostrar expresión alguna. Zara observaba desde lejos, sin invadir, sin insistir, simplemente presente, y eso era nuevo para él, muy nuevo. «¿Cocinas?»,
Mejor de lo que parece, dijo después de algunos segundos. Ella sonrió apenas, casi imperceptiblemente. Gracias. Y así, en aquella noche lluviosa, sin aviso, sin planes, algo comenzó. Pequeño, casi invisible, pero real. El sultán seguía siendo frío, distante, intocable, pero por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba ahí y no se fue. La noche cayó sin pedir permiso y la casa quedó dividida en dos silencios distintos. El sultán Asim entró a la habitación principal sin mirar atrás, manteniendo la postura firme hasta el último instante. Zara cerró la puerta del otro lado con cuidado, casi sin hacer ruido. Ninguno de los dos dijo buenas noches. Ninguno sabía exactamente qué decir. Lo que había entre ellos seguía siendo tensión, desconfianza y algo indefinido. Ella se recargó en la puerta durante unos segundos, respirando hondo. «Estoy en la casa del sultán», murmuró, como si todavía no pudiera creerlo. Y eso lo cambiaba todo dentro de ella. Zara caminó lentamente hacia la sencilla cama, sentándose en la orilla. Miró alrededor, como si el lugar hubiera cambiado de significado de repente. Ya no era solo un refugio, era el territorio de alguien poderoso, peligroso, y aún así, él no la había echado. Eso no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Pudo haberme sacado, incluso con la lluvia, pensó, pero no lo hizo. Y ese pequeño detalle empezó a pesar más que el miedo, porque mostraba una decisión, y las decisiones revelan más que las palabras. Del otro lado de la casa, el sultán permaneció de pie durante unos instantes, mirando el vacío de la habitación. Se quitó el manto lentamente, como si su cuerpo todavía cargara el peso del palacio. Pero no era eso lo que ocupaba su mente. Era ella, el gesto de ella, la comida, la presencia. «Esto no tiene sentido», murmuró, pasándose una mano por el rostro. Él no confiaba en los actos sin interés de por medio. Nunca lo había hecho, y aún así no encontraba una razón clara para desconfiar. Y eso lo inquietaba. Asim se sentó en la cama, apoyando los brazos sobre las rodillas, la mirada fija en el suelo. Ella no pidió nada, dijo en voz baja, ninguna exigencia, ningún intento de manipulación, solo actuó. Y eso era demasiado nuevo para él. En el palacio todo tenía un precio, todo escondía una intención, pero ahí no parecía ser así, y eso, de alguna manera, lo sacaba de control, porque él sabía lidiar con juegos, pero no con la sencillez. Zara se acostó, pero el sueño no llegó fácilmente. Su mente daba vueltas, el corazón seguía acelerado. «Le cociné al sultán», pensó, casi riéndose de los nervios. Si alguien le contara eso, nadie lo creería, pero había algo más profundo ahí. Él no era exactamente como ella imaginaba. Frío, sí, pero no cruel. Y esa diferencia, por pequeña que fuera, abrió una grieta. Pequeña, pero suficiente para mover algo dentro de ella. La lluvia seguía cayendo con fuerza, constante, casi hipnótica. El sonido llenaba el espacio entre las dos habitaciones. Asim se recostó mirando el techo, pero el descanso no llegaba. Debía haberla echado, se dijo a sí mismo. Era lo lógico, lo esperado, pero no lo hizo. Y ahora tenía que lidiar con eso, porque la presencia de ella ya estaba ahí, y ya no podía ignorarla. Cerró los ojos, intentando obligarse a dormir, pero su mente regresó a la cena, al cuidado, al detalle. ¿Por qué alguien haría eso sin pedir nada a cambio? Insistió. Eso no encajaba en su lógica, y cuando algo no encajaba, él investigaba, siempre, solo que esta vez no era estrategia política. Era algo personal, y eso lo hacía sentir más incómodo que cualquier amenaza. Zara se giró de lado, abrazando su propio cuerpo. No era solo el frío, era la incertidumbre. Mañana puede echarme, pensó, y esa posibilidad le apretó el pecho, porque, a pesar de todo, aquel lugar había sido el primero en mucho tiempo donde se sintió segura, aunque solo hubiera sido por unas horas, aunque fuera de una forma extraña.
El sultán finalmente cerró los ojos, pero el sueño llegó ligero, inestable, como si su mente siguiera alerta, y en el fondo así era, porque aquella situación no era normal, no estaba planeada, y eso significaba riesgo o cambio, y él todavía no sabía cuál de los dos era peor. El amanecer llegó sin suavidad, la lluvia seguía intensa, sin dar señales de detenerse. Sara despertó temprano, casi por instinto. Permaneció sentada unos segundos, pensando qué hacer. Podía quedarse callada, invisible, pero eso no formaba parte de quien ella era. Así que se levantó, decidida, aunque no supiera exactamente qué vendría después. Fue hacia la cocina con pasos ligeros, revisó los pocos alimentos que había, observó todo con atención y comenzó a preparar algo sencillo, pero caliente, como la noche anterior. Era lo que sabía hacer, era la forma en que sobrevivía, y de algún modo, también era una forma de agradecer por seguir ahí. El aroma empezó a extenderse lentamente por la casa, y como la vez anterior, llegó primero hasta él. El sultán abrió los ojos de inmediato, frunció el ceño. ¿Otra vez?, murmuró levantándose. Caminó hacia la sala, ya esperando lo que encontraría, pero aún así, había sorpresa en su mirada. Sara estaba concentrada, terminando el desayuno. Al notar su presencia, se giró rápidamente. «Buenos días», dijo con cuidado. El sultán no respondió enseguida, solo observó. Aquello ya no parecía casualidad, era una decisión. Y las decisiones tienen intención. «Te estás sintiendo demasiado cómoda aquí», dijo secamente. Ella respiró hondo, pero no retrocedió del todo. «No es eso. Yo solo pensé que...» «No necesitas pensar nada», la interrumpió él. El ambiente se tensó por un instante, pero Sara no se fue, no huyó, solo asintió levemente. «Entiendo», y permaneció ahí. El sultán se acercó a la mesa, miró el desayuno, luego a ella, y aún sin decir nada, se sentó. Tomó el pan, probó un bocado. Silencio, pero esta vez no había rechazo, solo análisis, y en el fondo, aceptación. La lluvia golpeaba con más fuerza las ventanas, y eso dejó algo claro: no saldrían de ahí pronto. Asim apoyó los brazos sobre la mesa mirando al frente durante unos segundos. Pensó, calculó, y entonces decidió, no sobre ella, sino sobre lo que necesitaba entender. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin rodeos. Sara parpadeó sorprendida. «Sara», él asintió lentamente. «¿Cómo terminaste aquí?». La pregunta fue directa, como todo en él, y ahora ella ya no podía escapar de la respuesta. Sara dudó, no por mentir, sino por precaución, porque contar su historia siempre había tenido consecuencias. Pero ahí, frente al sultán, el silencio parecía peor. «Yo lo perdí todo», comenzó lentamente, la voz firme, pero baja. Él no la interrumpió, simplemente escuchó, pero no se relajó, no cedió, no suavizó su postura. El sultán seguía siendo control, seguía siendo distancia, seguía siendo análisis, pero ahora estaba escuchando, y eso, para alguien como él, ya era el comienzo de algo peligroso. Sara respiró hondo antes de continuar, como si cada palabra requiriera valentía. «No solo perdí una casa, lo perdí todo de una sola vez», dijo, mirando la mesa y no a él. Su voz no temblaba, pero llevaba un gran peso. «Mi padre murió, y las deudas llegaron junto con eso». La gente comenzó a tocar la puerta, no para ayudar. El sultán no la interrumpió, solo mantuvo la mirada fija en ella. Se llevaron lo que pudieron, lo demás lo dejaron porque no tenía valor. Hizo una breve pausa. «Me quedé sin opciones». Se pasó la mano entre los dedos, inquieta. «Intenté trabajar, intenté mantenerme, pero nadie confía en alguien que lo perdió todo». Una sonrisa amarga apareció por un instante. «Y cuando no tienes nada, empiezas a desaparecer». El sultán inclinó ligeramente la cabeza. Aquella no era una historia ensayada. Era demasiado directa, demasiado cruda, y eso comenzaba a romper la barrera que él mantenía.
Entonces entraste aquí porque necesitabas sobrevivir, dijo él, más bajo que antes. No era una acusación, era una constatación. Sara asintió lentamente. Solo necesitaba unos días, hasta pensar qué hacer. El silencio que siguió ya no fue pesado como antes. Fue distinto, más humano. Y por primera vez, el sultán no parecía estar solamente juzgando, sino comprendiendo. Asim apartó la mirada por un instante, como si algo en ella hubiera tocado un punto que él evitaba enfrentar. Sobrevivir no es sencillo cuando todo se derrumba, dijo, casi para sí mismo. Sara levantó los ojos, sorprendida. Aquello era más de lo que él había mostrado hasta entonces. «¿Usted entiende eso?», preguntó, sin darse cuenta de que había cruzado un límite. El sultán no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, observando la fuerte lluvia del otro lado. «Más de lo que debería», dijo al final. Su voz seguía siendo firme, pero menos distante. «La gente cree que el poder resuelve todo. No es así». Giró ligeramente el rostro. «Solo cambia el tipo de problemas». Sara permaneció en silencio, escuchándolo ahora con atención. Él apoyó una mano sobre la madera de la ventana. «En el palacio, nadie dice la verdad, solo lo que conviene». Un leve suspiro escapó de él, y cuando te das cuenta de eso, ya estás rodeado. Sara frunció ligeramente el ceño. «Entonces, ¿usted huyó?». La pregunta salió más directa de lo que ella esperaba. El sultán la miró, y esta vez no hubo reproche. «Me fui», corrigió él con un tono más suave, «porque quedarme me estaba consumiendo». Su mirada ya no era solamente firme. Había cansancio en ella, algo real. Sara asintió lentamente. «A veces, irse es la única manera de seguir adelante». La frase quedó suspendida en el aire, y por primera vez, ambos hablaban el mismo idioma. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. La lluvia continuaba, pero ya no dominaba el ambiente. La conversación tomó ritmo. Sara habló más. Contó detalles, pequeños episodios, pérdidas que llegaron una tras otra. El sultán escuchó, preguntó. En algunos momentos comentó algo, y poco a poco, la rigidez de él fue dejando espacio para algo más ligero. En cierto momento volvió de la cocina con una botella y 2 copas. «Si vamos a quedar atrapados aquí, no veo razón para mantener formalidades todo el tiempo», dijo mientras servía el vino. Sara lo observó, sorprendida, pero aceptó. Él también colocó un pequeño plato con queso sobre la mesa. «Come». No era una petición, pero tampoco una orden fría. Era diferente. Las horas avanzaron, y entre una historia y otra ocurrió algo inesperado. Sara rió, bajito al principio. Después, sin contenerse tanto, el sultán la observó por un segundo, y sin darse cuenta, respondió con una leve sonrisa. Rara, breve, pero real. «Hablas demasiado», comentó él. «Alguien tiene que hablar», respondió ella, casi provocándolo, y por un instante el ambiente cambió por completo. El silencio que siguió no fue incómodo, estaba cargado de algo nuevo, miradas que duraban un poco más, palabras que no necesitaban decirse. El sultán dejó la copa sobre la mesa, mirando a Sara un segundo más de lo normal, y ella no apartó la vista. Había algo ahí, algo que ninguno de los dos había planeado. Pero fue justo en ese momento cuando él retrocedió. Asim se levantó de repente, como si hubiera recordado algo demasiado importante para ignorarlo. Su mirada volvió a endurecerse, distante. «Ya es suficiente por hoy», dijo secamente, rompiendo el momento sin previo aviso. Sara parpadeó, sorprendida por el cambio. «Yo...» «Vuelve a tu habitación», la interrumpió él sin mirarla directamente. El ambiente se enfrió con la misma rapidez con la que se había calentado. Sara asintió lentamente, sin entender del todo. Se levantó en silencio, tomó sus cosas y se fue, sin insistir, sin preguntar, porque ahora la distancia había regresado. El sultán volvió a quedarse solo, la mirada perdida por un instante, la mandíbula tensa. «No olvides quién eres»,
murmuró para sí mismo, porque conocía ese patrón. Las personas cambian frente al sultán, siempre cambian, y él no estaba dispuesto a caer en eso otra vez. Pero aún así, algo ya había comenzado. Ignorarlo no sería tan sencillo como antes. Sara cerró la puerta de la habitación con cuidado y apoyó la frente contra la madera durante unos segundos, el corazón todavía acelerado. No es solo lo que aparenta, pensó, recordando el breve momento en que él había reído. Eso no parecía ensayado, no parecía calculado, era real, y eso confundía todo, porque ella ya había conocido hombres duros, pero no hombres que escondieran algo así. Caminó lentamente hacia la cama, sentándose sin prisa, la mirada perdida en el vacío. ¿Por qué cambió de esa manera?, murmuró. El distanciamiento repentino seguía resonando en su mente, como si hubiera hecho algo mal, aún sin saber qué, y eso le dejó una incomodidad silenciosa, porque de alguna forma había comenzado a importarle más de lo que debía. Del otro lado de la casa, el sultán permanecía de pie, inmóvil, mirando la mesa donde habían estado. La copa seguía ahí. El silencio era distinto. «Ella es diferente», dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. No había cálculo en aquella conclusión. Era directa, y eso lo incomodó de inmediato, porque no le gustaban las conclusiones rápidas. Asim cerró los ojos por un instante y respiró hondo. «No te dejes llevar», se dijo a sí mismo. Ya había visto situaciones así antes. Personas que parecían genuinas, hasta mostrar lo contrario, y no estaba dispuesto a repetir errores. «Nadie es así sin una razón», añadió, intentando endurecer nuevamente aquello que había cedido. Pero aún así, no logró borrar por completo lo que había sentido. La conversación, la ligereza, la risa. Eso permaneció, y por primera vez en mucho tiempo, al sultán le costó simplemente ignorar algo. Se acostó, pero sus pensamientos insistían en volver a ella, y eso ya era un problema. Sara tampoco durmió fácilmente. Daba vueltas de un lado a otro, intentando ordenar sus propios sentimientos. «No puedo involucrarme en esto», pensó. No tenía sentido, no era seguro, no era real. Él era el sultán, y ella, solo alguien de paso. Aún así, había algo ahí que la atraía, algo imposible de negar por completo. La mañana llegó acompañada por el sonido constante de la lluvia. Sara despertó temprano, como siempre. Permaneció sentada unos segundos en silencio. Pensó en quedarse simplemente en la habitación, evitarlo, pero no pudo. Era parte de su naturaleza actuar, así que se levantó y fue a la cocina. Sin darse cuenta, comenzó a preparar algo específico. Movimientos naturales, casi automáticos. Un café fuerte, pan en su punto exacto, un toque sencillo que había aprendido hacía mucho tiempo. No había una intención especial, solo cuidado, solo costumbre. Pero del otro lado, aquello tendría otro significado. El sultán entró a la sala y se detuvo al instante. El aroma, el detalle, la preparación exacta. No dijo nada durante algunos segundos, solo observó. Esto comenzó, pero no terminó, porque lo reconoció. Era el café que él solía pedir en el palacio, exactamente de esa manera, y ella no tenía forma de saberlo. Sara giró apenas el rostro. «Ya está listo», dijo con un tono más contenido que antes, sin sonrisa, sin ligereza. Él lo notó de inmediato. El cambio estaba ahí, claro, y por primera vez fue él quien se quedó sin respuesta inmediata. Asim se sentó lentamente, probó el café, silencio. Pero esta vez no era análisis, era sorpresa. «¿Cómo hiciste esto?», preguntó finalmente. Sara se encogió de hombros, sin mirarlo directamente. «Solo lo hice». La respuesta fue simple, pero cargada de distancia. El sultán mantuvo la mirada en ella durante unos segundos. «Hoy estás diferente». Ella respiró hondo antes de responder. «Solo estoy siendo cautelosa». Él frunció ligeramente el ceño. «¿Cautelosa? Sí, creo que es mejor no acercarme demasiado». La frase cayó entre ellos como un corte limpio.
Eso no era lo que él esperaba, y de alguna manera le molestó, más de lo que debía. ¿Y quién dijo que estoy permitiendo cercanía?, respondió él con firmeza. Pero el tono ya no era el mismo. Sara asintió. Exactamente. Y se alejó. Así de simple. El sultán permaneció en silencio durante algunos segundos, observándola moverse por la casa, ahora más distante, más reservada, y eso cambió el juego, porque antes era él quien controlaba la distancia, ahora era ella. A lo largo del día intentó pequeños acercamientos, preguntas directas, comentarios breves, pero Sara respondía sin dejar espacio, educada, respetuosa y distante, tal como él había sido antes, y eso empezó a incomodarlo de una manera que no esperaba. Cuando cayó la noche, el ambiente en la casa ya era distinto. Sara estaba cerca de la chimenea, mirando el fuego en silencio. El sultán la observó desde lejos durante unos segundos, antes de acercarse. Esta vez, sin imponer su presencia, solo se sentó a su lado. El silencio duró un momento, pero no fue pesado. Fue necesario, hasta que él habló. No alejo a las personas por casualidad. Su voz salió más baja, menos rígida. Sara no respondió, solo escuchó. Hago eso porque ya vi lo que sucede cuando no lo hago. Y aquello era más de lo que él había mostrado hasta entonces. Miró el fuego por un instante antes de continuar. Las personas cambian cuando están cerca del sultán. Quieren algo, siempre quieren algo. Sara giró ligeramente el rostro hacia él. ¿Y usted cree que yo quiero algo? Él dudó, apenas un instante, pero fue real. Aún no lo sé. El silencio regresó, pero ahora con otra sensación, más cercana, más real. Sara respiró hondo. No quiero nada que no sea estar en paz. Él la miró, de verdad, y por primera vez le creyó. La distancia entre ellos disminuyó, sin prisa, sin palabras innecesarias. El sultán se acercó un poco más. Sara no retrocedió. Las miradas se mantuvieron. Y entonces sucedió, sin anuncio, sin cálculo. El primer roce, el primer beso, fue rápido al principio, contenido, pero cargado de todo lo que nunca dijeron. Y cuando se separaron, nada volvió a ser igual. Durante los 2 días siguientes, la casa cambió. Las risas regresaron, las conversaciones fluyeron, la distancia desapareció. Y por un momento, todo parecía sencillo, hasta que la puerta se abrió sin previo aviso. Una mujer entró, segura de sí misma, familiar, con la mirada fija en él. «Sabía que estarías aquí», dijo con una leve sonrisa. Sara se quedó congelada, y el sultán no respondió de inmediato. Samira no esperó una invitación. Caminó hacia él como si aquel lugar ya le perteneciera. Se detuvo demasiado cerca, mirándolo directamente a los ojos. «Desapareciste del palacio. Pensé que estabas evitando a alguien», dijo con un tono cargado de intimidad. Sara observaba en silencio, intentando entender, pero la forma en que ella se movía ya decía demasiado. Aquello no era casualidad. Entonces, Samira giró la mirada hacia Sara, analizándola de arriba abajo. «Tú», dijo con un ligero desprecio, «¿puedes traer agua?». El silencio cayó pesado. Sara no se movió, solo sostuvo la mirada. El sultán lo notó de inmediato, pero Samira ya había dejado clara su posición. «Ella no trabaja aquí», dijo Asim finalmente. Su voz fue firme, aunque sin confrontarla directamente. Samira levantó ligeramente las cejas, sorprendida por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. «Ah, entonces es una invitada», preguntó con una sonrisa torcida. Esa clase de sonrisa que no pregunta, afirma. Sin esperar respuesta, volvió a acercarse a él. Tocó ligeramente el brazo del sultán, como si fuera algo natural. «Pudiste haber avisado que vendrías aquí», dijo en voz más baja, demasiado cerca. Sara apartó la mirada por un instante. Aquello ya era más de lo que necesitaba ver. «No acostumbro avisar», respondió él directamente, pero no se apartó. Y eso fue suficiente. Samira sonrió, satisfecha. «Me voy a quedar», dijo con naturalidad,
como si no necesitara permiso. «Ya sabes que conozco la casa». Su mirada recorrió el lugar con familiaridad. «Voy a usar tu suite, como antes». Sara sintió un nudo en el pecho, y el sultán no respondió. La noche cayó pesada, y esta vez no había equilibrio. Sara se retiró sin decir nada, caminó hacia la habitación y cerró la puerta con más fuerza de lo normal. El aire parecía más difícil de respirar. «No debía haberme quedado», murmuró mientras las lágrimas comenzaban a caer. No era solo la presencia de Samira, era el silencio de él. Del otro lado de la casa, Samira no perdió el tiempo. Se sentó frente al sultán con total seguridad. «No necesitas fingir conmigo», dijo, cruzando las piernas. «Sé perfectamente cómo funcionas». Asim mantuvo la mirada firme. «No debiste venir», ella sonrió. «¿Y desde cuándo eso me ha detenido?» El ambiente entre ellos era directo, sin rodeos, sin cuidado. «Te fuiste sin decir nada», continuó ella. «Pensé que debía terminar lo que quedó pendiente». El sultán no respondió de inmediato, solo la observó. Y eso no era un rechazo claro. «No regresé por ti», dijo él al final. Samira inclinó ligeramente la cabeza. «Pero yo sí regresé por ti». Y había verdad en esas palabras, una verdad peligrosa. A la mañana siguiente, los tres estaban en la misma mesa. El silencio no era cómodo. Sara evitaba mirar. Samira estaba demasiado cómoda. Y el sultán, atrapado en medio de todo. «¿Cocinas bien?», comentó Samira mirando el desayuno preparado. Sara no respondió, pero su mirada decía lo suficiente. Samira bebió el café como si estuviera en su propia casa. «Extrañaba esto», dijo mirando al sultán. «Nuestras mañanas aquí». Sara apretó ligeramente los dedos sobre la mesa, y Asim no la interrumpió, tampoco la alentó, pero tampoco la detuvo, y esa falta de postura dolía más que cualquier palabra. A lo largo del día, Samira se mantuvo cerca de él, conversaba con él, lo tocaba. Recordaba momentos compartidos. «Siempre has sido así, distante pero no del todo», dijo en cierto momento. Sara escuchó, y eso fue suficiente. Cuando cayó la noche, también llegó su límite. Sara volvió a la habitación en silencio. Guardó sus pocas cosas con prisa, el corazón apretado. «No me voy a quedar aquí viendo esto», se dijo a sí misma. No era solo dolor, era dignidad. Caminó hacia la puerta con el pequeño bulto entre las manos, decidida, incluso con la lluvia, incluso con todo. Pero antes de que pudiera abrir, la voz de él apareció. «¿A dónde crees que vas?». Sara se detuvo. No se volteó de inmediato, pero sabía que él estaba detrás de ella. «¿A dónde crees que vas?». La voz del sultán Asim cortó el sonido de la lluvia como una cuchilla, firme e imposible de ignorar. Sara se detuvo con la mano sobre la manija, los dedos temblando, pero no se volteó. El corazón le latía demasiado fuerte como para fingir calma. «Irme», respondió ella, intentando sostener su decisión. La lluvia afuera parecía menos aterradora que quedarse ahí dentro. «Ya tienes compañía». La frase salió seca, cargada de dolor contenido. El sultán dio un paso más. Su presencia llenó todo el espacio. «Eso no es lo que piensas», dijo con control, aunque escondiendo una urgencia evidente. Sara cerró los ojos por un segundo. Ya había visto suficiente, y aunque no quisiera admitirlo, eso le había dolido. Se giró lentamente para enfrentarlo, con los ojos húmedos, pero firmes. «No estoy ciega», dijo en voz baja, aunque cortante. «No necesito explicaciones». El sultán mantuvo la mirada fija en ella, sin retroceder. «Samira es parte de mi pasado», respondió directamente, «no de mi presente». Sara soltó una pequeña risa amarga. «Qué curioso, porque el pasado parece sentirse muy cómodo aquí dentro». El ambiente volvió a tensarse, más pesado que antes. Él no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran de esa manera, pero tampoco retrocedió. «Estás sacando conclusiones demasiado rápido». Ella dio un paso hacia atrás, y tú estás esperando que ignore lo obvio. Antes de que él pudiera responder,
La puerta detrás de él se abrió con firmeza. Samira apareció, segura de sí misma, como si hubiera escuchado lo suficiente para entrar en el momento exacto. Su mirada recorrió a Zara rápidamente, sin darle importancia, y volvió al sultán. «Entonces es eso», dijo, acercándose sin dudar. «¿Ahora necesitas explicar quién soy?» La provocación era evidente. Zara sintió cómo su cuerpo se tensaba. Eso ya no era incomodidad, era exposición. Samira no esperó respuesta. Se acercó a él con naturalidad y, sin pedir permiso, tomó el rostro del sultán y lo besó con intensidad. No fue un gesto discreto, fue directo, intencional. Zara sintió que el pecho se le apretaba de inmediato. Eso fue suficiente. Sin decir una palabra más, abrió la puerta y salió corriendo bajo la fuerte lluvia, como si huir fuera la única manera de no romperse ahí mismo. El agua helada no disminuyó el impulso. Zara corrió sin rumbo, con los ojos ardiendo y la visión borrosa. Pero el suelo traicionero no perdonó. Su pie resbaló, el cuerpo perdió equilibrio y cayó con fuerza. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando sintió el tobillo torcerse. El dolor llegó rápido, intenso. Intentó levantarse, pero falló. Su cuerpo no respondió como quería, y en ese instante la huida terminó. «¡Zara!». La voz de él llegó detrás, urgente. El sultán no lo pensó dos veces antes de salir tras ella. La lluvia golpeaba con fuerza, pero él la ignoró por completo. Al verla en el suelo, se acercó rápidamente. «No me toques», dijo ella intentando conservar algo de resistencia. Pero el dolor en su voz decía más que sus palabras. Él no discutió. Simplemente la tomó en brazos con firmeza. «Vas a empeorar esto», dijo directamente, y regresó con ella a la casa. El lugar parecía distinto cuando entraron, más silencioso, más cargado. Él la llevó hasta la habitación y la colocó sobre la cama con cuidado, aunque sin vacilar. «No vas a salir en ese estado», afirmó. Zara giró el rostro, evitando mirarlo. «No quiero quedarme aquí viendo todo eso», dijo ahora en voz más baja. El sultán respiró hondo, intentando contener algo que crecía dentro de él. «No vas a ver nada, porque ya no hay nada». Ella finalmente lo miró. Confusión, dolor y duda. «No te creo». La respuesta salió inmediata. Él se pasó una mano por el rostro, visiblemente frustrado. «No la quiero a ella», dijo ahora más directo que nunca. «Te quiero a ti». El silencio que siguió fue pesado. Zara no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Eso era nuevo. «Las palabras no cambian lo que vi», dijo ella con firmeza. «Así que no voy a creerlo». Él guardó silencio un segundo. Después asintió ligeramente. «Entonces te lo voy a demostrar». Sin esperar respuesta, se giró y salió de la habitación. La decisión ya estaba tomada. Samira seguía en la sala como si no tuviera dudas de que él volvería. «Te tardaste», dijo con una ligera sonrisa. Pero el sultán no respondió como ella esperaba. «Tienes que irte», dijo directamente, sin rodeos. La sonrisa de ella desapareció por un instante. «¿No hablas en serio?» «Sí, hablo en serio». Ella intentó acercarse, cambiar el tono, recuperar terreno. «Siempre terminas arrepintiéndote». «Esta vez no». La respuesta fue firme, definitiva. Samira insistió una vez más, intentando revivir lo que habían tenido. Pero no encontró apertura, no encontró respuesta. Solo un límite claro, y eso no lo esperaba. «Está bien», dijo al final, intentando mantener la dignidad. «Pero vas a recordarme». Y se fue. El silencio regresó, pero ahora limpio, sin interferencias. El sultán no perdió tiempo, volvió a la habitación. Abrió la puerta sin vacilar. Zara estaba sentada esperándolo. «Ella ya se fue», dijo él, sin evasivas, sin dudas. Ella lo miró fijamente. «¿Hiciste eso por mí?» Él dio un paso al frente. «Lo hice porque es la verdad». La distancia entre ellos disminuyó y el ambiente cambió. «Ahora dime», continuó él, con la voz más baja, más directa, «¿sientes lo mismo?»
Sara respiró hondo, manteniendo la mirada fija en la de él, sin escapar esta vez. El silencio duró apenas unos segundos, pero pareció mucho más largo. «Te amo», dijo finalmente, con firmeza y sin vacilar. La frase cayó en el ambiente con peso y verdad. El sultán no se movió de inmediato, solo la observó, como si quisiera asegurarse de que no había dudas en ella. «Amar a alguien como yo no es sencillo», respondió él, todavía contenido. Sara dio un pequeño paso hacia adelante. «No quiero que sea sencillo». Él inclinó ligeramente la cabeza, analizándola una vez más. «Entonces tendrás que demostrarlo», dijo, no como un desafío vacío, sino como alguien que ya había sido engañado antes. Sara no retrocedió. «Lo haré». La respuesta fue directa, y en ese instante ya no había espacio para dudas entre ellos. Había decisión, había entrega y había riesgo de ambos lados. El día continuó de manera distinta, más ligero, pero también más intenso. Sus miradas se encontraban con mayor frecuencia y el silencio ya no era incómodo. Sara pasó la tarde organizando la casa como lo hacía desde el principio, pero ahora había algo nuevo en cada gesto. El sultán observaba más de lo que hablaba, absorbiendo cada detalle. Aquello ya no era solo convivencia, era una elección. Cuando comenzó a caer la noche, Sara fue a la cocina sin decir demasiado. Preparó la cena con calma, como si cada movimiento tuviera significado. El sultán se acercó en silencio, apoyándose en la pared. «Haces que esto parezca fácil», comentó. Sara sonrió ligeramente. «No se trata de facilidad, se trata de querer hacerlo». Él no respondió de inmediato, pero se quedó ahí observándola. Y eso ya era más de lo que había hecho antes. Se sentaron a la mesa, frente a frente, sin prisa. La conversación fluyó de manera natural. Hablaron del pasado, de miedos, de malas decisiones y caminos difíciles. Poco a poco, el sultán fue dejando caer las defensas que siempre había mantenido. «Siempre pensé que confiar era una debilidad», admitió. Sara lo escuchó atentamente. «Tal vez solo fue con las personas equivocadas». Él guardó silencio un instante, asimilando aquello. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué sigues confiando?». Ella pensó un segundo. «Porque si dejo de confiar, dejo de vivir». La respuesta lo golpeó de una manera inesperada. Y por primera vez, no intentó protegerse de ello. Después de la cena, el silencio volvió, pero ahora era tranquilo. El sultán se levantó primero, caminando hacia el pasillo. Sara permaneció quieta un instante observándolo. Había una decisión ahí, un paso que cambiaría todo. Respiró hondo y fue tras él. Él entró en la suite y se detuvo al notar su presencia detrás. Se giró lentamente, sorprendido. «Sara». Ella no apartó la mirada. «Dije que lo demostraría». La distancia entre ellos desapareció poco a poco, sin prisa, sin dudas. El primer roce estuvo cargado de todo lo que habían guardado hasta ese momento. No había prisa, solo intensidad contenida. El sultán por primera vez no parecía tener el control absoluto, y Sara no retrocedió. Al contrario, se acercó aún más. «¿Estás segura de esto?», preguntó él en voz baja, casi como una última advertencia. Ella respondió sin palabras, acercándose una vez más, y eso fue suficiente. La noche avanzó, sin que notaran el paso del tiempo. Lo que antes era tensión, ahora era conexión. Lo que era duda, se convirtió en una certeza silenciosa. No hubo promesas exageradas, solo presencia, solo entrega en el momento, y por primera vez en mucho tiempo, el sultán no estaba solo. Cuando el silencio volvió, no era vacío, era completo. Sara permaneció ahí, sin prisa por irse, sin necesidad de alejarse. Y eso decía más que cualquier palabra. El amanecer llegó lentamente, la lluvia finalmente había disminuido. La casa estaba en silencio, pero no de la misma forma de antes. Había algo distinto en el aire, algo ligero. Sara despertó primero. Permaneció unos segundos observando en silencio antes de levantarse. Caminó hacia la cocina, como ya era costumbre, pero ahora
había un cuidado todavía mayor. Poco después, el aroma comenzó a extenderse por la casa. Pan recién hecho, caliente, exactamente como a él le gustaba. El sultán abrió los ojos lentamente, reconociendo el aroma antes que cualquier otra cosa, y por primera vez sonrió sin darse cuenta. Porque ahora ya no se trataba solo de comida, se trataba de quién estaba ahí. Se levantó sin prisa, todavía sintiendo el peso ligero de algo que ya no le incomodaba. Caminó hacia la cocina guiado por el aroma, y al verla ahí, concentrada, algo dentro de él se tranquilizó. «Haces que esto parezca correcto», dijo, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Sara giró el rostro sorprendida, pero sonrió ligeramente. «Tal vez porque lo es», respondió. Él se acercó más, sin la distancia de antes. Observó cada detalle, como si intentara memorizar aquel momento. Sara colocó el pan sobre la mesa y sirvió el café con naturalidad. No había tensión, no había miedo, solo presencia. El sultán movió la silla y se sentó, sin apartar la mirada de ella. «Quédate», dijo cuando ella pensó en alejarse. Ella dudó un segundo, pero se quedó, y eso, para él, significó más que cualquier palabra. El desayuno fue distinto a todos los anteriores, no por lo que había en la mesa, sino por lo que había entre ellos. Conversaron sin prisa, sin barreras, como si el tiempo dentro de aquella casa se hubiera desacelerado. El sultán escuchó más de lo que habló, pero cuando habló fue sincero. Sara también se abrió más, sin miedo. Y poco a poco, lo que antes parecía improbable, se volvía inevitable. Después caminaron juntos por la casa, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de alejarse. Pequeños gestos aparecían sin esfuerzo, una mirada que duraba un poco más, un roce breve que ya no era rechazado. El sultán no recordaba la última vez que se había sentido así, sin presión, sin cálculos, simplemente presente, y eso lo desarmaba. Sara también sentía la diferencia, ya no era solo alguien de paso. Él no la trataba como una intrusa, ni como alguien desechable. Había decisión en sus actos. Y eso la hacía creer, incluso sabiendo quién era él, incluso sabiendo el riesgo. Aún así, elegía quedarse. El día continuó ligero, pero cargado de significado. Hablaron sobre posibilidades, sobre lo que podría venir después. Nada concreto todavía, pero tampoco vacío. El sultán empezó a darse cuenta de que, por primera vez, quería planear algo que no involucrara poder ni estrategia. Y eso era demasiado nuevo. Sara observaba cada cambio en él, pequeño pero real. La manera en que escuchaba, cómo respondía, cómo ya no se alejaba. «No pareces el mismo de cuando llegaste», dijo ella en cierto momento. Él pensó unos segundos. «Tal vez porque ya no lo soy», respondió. Y no había duda en su voz. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de algo bueno. Sara se acercó más, sin miedo. El sultán no retrocedió, al contrario. La presencia de ella ya no era una invasión, era una necesidad, y él empezaba a aceptarlo. Pero el sonido de pasos afuera rompió aquel equilibrio. El sultán giró el rostro de inmediato, alerta. Sara también lo notó. Tocaron la puerta con urgencia. No era algo común, no en aquel lugar. Él caminó hacia la entrada y abrió. Un mensajero, visiblemente agotado, hizo una rápida reverencia. «Majestad, el palacio necesita de usted. Es urgente». El ambiente cambió al instante. El sultán guardó silencio un segundo, solo uno, pero fue suficiente. Ya sabía que eso llegaría en algún momento, solo no esperaba que fuera tan pronto. «¿Qué ocurrió?», preguntó con firmeza. «Problemas internos, falta de liderazgo. Usted debe regresar». Sara, al fondo, sintió que el corazón se le apretaba. No dijo nada, pero el pensamiento llegó directo. «Se va a ir». El sultán cerró la puerta lentamente después de escuchar lo necesario. Permaneció unos segundos quieto, mirando el suelo. Luego se volteó. Sara seguía ahí, en silencio,
pero su mirada ya decía todo. «Vas a regresar», dijo ella antes de que él hablara. Él dio un paso hacia adelante. «Tengo que volver». La confirmación llegó, directa. Sara asintió ligeramente conteniendo su reacción. «Lo entiendo», pero no era completamente cierto, y él lo notó. «¿Crees que eso cambia algo?», preguntó observándola de cerca. Ella apartó la mirada un instante. «Eres el sultán». Lo sabía desde el principio. La frase sonó firme, pero escondía miedo. Él se acercó aún más. «Mírame». Ella dudó, pero lo miró, y fue ahí donde él decidió no dejar espacio para dudas. «No voy a dejarte atrás», dijo sin rodeos. Sara parpadeó sorprendida. «¿Qué quieres decir con eso?». El sultán no apartó la mirada. «Te quiero en mi vida, no aquí, escondida, allá afuera, conmigo». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. «¿Hablas en serio?», preguntó ella, casi sin poder creerlo. «No repito este tipo de cosas 2 veces». La respuesta fue directa, pero cargada de algo que él nunca había ofrecido antes. Sara sintió que el pecho se le apretaba, pero esta vez no era dolor. Era algo más grande, más fuerte. «¿Quieres que vaya contigo al palacio?». Él asintió sin vacilar. «No te lo estoy pidiendo, te estoy eligiendo». Y eso cambió todo dentro de ella. La duda que aún quedaba comenzó a desaparecer. El miedo seguía ahí, pero ahora compartía espacio con algo más grande. Sara dio un pequeño paso hacia adelante. «Iré contigo». La respuesta salió antes de que pudiera pensarlo demasiado, pero esta vez no había arrepentimiento. El sultán Asim simplemente asintió, como si ya esperara escuchar eso. No hubo una celebración exagerada, solo un entendimiento silencioso entre los dos. Lo que venía ahora era más grande que cualquier palabra dicha en aquel lugar. Él se acercó, tomó su mano con firmeza y dijo: «Entonces vas a conocer quién soy realmente, fuera de aquí». Y por primera vez, no había miedo en la voz de ella al responder: «Ya lo estoy viendo». El viaje de regreso fue distinto a todo lo que él había vivido antes. No había prisa en el camino, pero sí urgencia por resolver lo que los esperaba. El sultán permanecía atento, aunque ahora ya no estaba solo con sus pensamientos. Sara iba a su lado, silenciosa en algunos momentos, observadora en otros. Y aun sin hablar demasiado, su presencia cambiaba el ambiente. Él lo notó desde el principio. No era una distracción, era equilibrio. Cuando se acercaron al palacio, la realidad volvió con fuerza. Guardias, sirvientes, miradas atentas. La noticia del regreso del sultán corrió rápidamente, pero lo que nadie esperaba era que no regresaría solo. Sara notó las miradas, algunas curiosas, otras desconfiadas, pero no retrocedió. Caminó a su lado sin bajar la cabeza, y eso no pasó desapercibido. Cuando cruzaron los enormes portones, el silencio se apoderó de todos los presentes. El sultán se detuvo en el centro del salón principal, donde todos comenzaban a reunirse. No hizo ningún anuncio de inmediato, solo esperó, y cuando todos estuvieron ahí, habló. Ella es Sara, simple, directo, pero cargado de significado. No era una presentación común, era una declaración. Los murmullos comenzaron, discretos pero inevitables. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba ahí? El sultán no permitió que las dudas crecieran. Dio un paso adelante, acercando suavemente a Sara hacia él. Y ella no está aquí por casualidad. El tono cambió, más firme, más público. Está aquí, porque yo la elegí. Y en ese momento, todos entendieron que aquello no era pasajero. Sara sintió el corazón acelerarse, pero no retrocedió. Sus ojos encontraron los de él por un instante, y fue suficiente, porque él todavía no había terminado. El sultán respiró hondo como si estuviera a punto de hacer algo que jamás había hecho antes, y entonces lo hizo. Se giró completamente hacia ella, y frente a todos se arrodilló. El silencio fue inmediato, absoluto. Sara, llegaste a mi vida sin pedir permiso, te quedaste cuando podías irte y me mostraste algo que nunca tuve.
Su voz no temblaba, pero había algo nuevo en ella. El hogar no es un lugar, es una persona. Levantó ligeramente la mirada. Y quiero que seas eso, conmigo, para siempre. El asombro invadió el salón, pero nadie se atrevió a interrumpir. Sara llevó una mano a su boca, demasiado sorprendida para reaccionar de inmediato. Eso no lo esperaba, no en ese momento, no de esa manera, pero al mismo tiempo tenía sentido, porque todo aquello ya había superado lo improbable desde hacía mucho tiempo. ¿Aceptas casarte conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sara respiró hondo, intentando contener la emoción, pero no pudo ocultar la sonrisa que comenzó a aparecer. «Acepto», respondió con voz firme, aunque con los ojos llenos de lágrimas. El sultán se levantó lentamente sin apartar la mirada de ella, y en ese instante todo lo demás dejó de importar. Pero ella todavía tenía algo que decir. Sara apretó la mano de él con más fuerza. «Yo también tengo una sorpresa», dijo con una ligera sonrisa distinta. El sultán frunció levemente el ceño, curioso. «¿Qué sucede?» Ella respiró hondo. Y entonces dijo: «Ya no somos solo nosotros dos». El silencio regresó, pero ahora, cargado de algo nuevo. Él tardó unos segundos en comprenderlo por completo, y cuando lo hizo, su mirada cambió. No fue solo sorpresa, fue algo más profundo, más intenso, algo que nunca había sentido antes. «¿Estás...?» Ella asintió, sonriendo, y por primera vez, el sultán se quedó sin palabras, pero no por duda, por emoción. La atrajo hacia él sin vacilar, y esta vez no había contención, no había distancia. Solo certeza. Todo el salón observaba, pero ya no importaba, porque ahí, lo que comenzó como una invasión, se estaba convirtiendo en un legado. Y con el paso de los días, todo cambió. El palacio, antes frío y estratégico, cobró vida. Sara no fue aceptada de inmediato por todos. Hubo resistencia, hubo juicios, pero el sultán no retrocedió, y ella tampoco. Juntos se enfrentaron cada mirada, cada duda, cada intento de destruir lo que habían construido. Con el tiempo, los pasillos dejaron de estar llenos solo de órdenes y decisiones. Comenzaron a llenarse de risas, de voces suaves, de presencia real, y el sultán ya no era el mismo hombre que salió de ahí buscando silencio. Ahora tenía algo que lo mantenía allí, no por obligación, sino por elección. Meses después, el nacimiento trajo aún más cambios. El primer llanto resonó por los mismos espacios donde antes solo existían estrategia y poder. Y en ese momento, el sultán entendió por completo lo que había encontrado en aquella casa de campo. Los años pasaron, y con ellos llegaron más hijos, más historias, más vida. El hombre que antes evitaba los vínculos, ahora construía una familia. El sultán que huyó del palacio, encontró ahí lo que nunca tuvo el valor de buscar. Y a veces al mirar a Sara, todavía recordaba el día en que abrió aquella puerta esperando silencio. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.